Hablando ahora del melanoma, esta es una neoplasia maligna que se origina en los melanocitos epidérmicos, dérmicos o del epitelio de las mucosas. Produce una neoformación pigmentada, plana o exofítica que es curable durante la etapa inicial, pero que sin el tratamiento adecuado es de rápido avance y emite metástasis linfáticas y hematógenas que suscitan mortalidad alta. Aquí pues hay algunos tipos, igual ahorita los voy a explicar pues bien por tipo. Su incidencia pues afecta a todos los grupos humanos, pero es más común en caucásicos. Afecta a ambos sexos, pero es un poco más frecuente en mujeres. Alrededor de 25% de los casos ocurren desde los 40 años de edad y es excepcional en niños. En el varón la ubicación más frecuente es el tronco y en la mujer las extremidades. En México ocupa el tercer lugar entre los cánceres de piel con 14.1% de incidencia. Además representa alrededor del 3% de los tumores en el país. Como etiología y factores de riesgo, pues en el 10 a 15% de los pacientes afectados el riesgo de melanoma es hereditario como rasgo autosómico dominante con penetrancia variable. Algunos nevos displásicos se asocian a mutaciones en la línea germinal que afectan a genes reguladores de la progresión del ciclo celular, mientras que otros se asocian a mutaciones de la línea germinal que afectan a la expresión de la telomerasa. Otras variantes genéticas heredadas ligadas a un aumento de riesgo de melanoma en las poblaciones de piel clara actúan por una disminución de la producción de melanina en la piel, lo que aumenta el daño de la exposición solar que la exposición solar ejerce sobre los melanocitos. Las personas que tienen piel clara, que se quema con facilidad al sol, ojos azules o grises, cabello pelirrojo rubio o muchas pecas presentan un aumento de riesgo de melanoma. El melanoma puede ser esporádico y se relaciona estrechamente con un único factor ambiental predisponente, la exposición a la radiación UV de la luz solar. Dado que la reparación del daño al ADN inducido por la radiación es imperfecta, la radiación UV produce acumulación de mutaciones en los melanocitos con el tiempo. El gen CDKN2A está mutado en aproximadamente el 40% de las familias con melanoma familiar autosómico dominante. CDKN2A es un locus complejo que codifica 3 supresores de tumores diferentes, el P15, P16 y ARF. P16 inhibe la CDK4 y la CDK6, lo que refuerza la capacidad del gen supresor de tumores RB de bloquear a las células en la fase G del ciclo celular. Por el contrario, ARF realza la actividad del supresor de tumores P53 al inhibir al MDM2. El efecto neto de todas estas alteraciones es el mismo, el aumento de la proliferación melanocítica debido a la pérdida del control del ciclo celular y el escape de la senescencia celular inducida por oncogenes. Las mutaciones activadoras de BRAF, una serina treonina sinasa que está situada distal a RAS, se observan en el 40 al 50% de los melanomas, mientras que las mutaciones activadoras de RAS aparecen en el 15 al 20% adicional de los tumores. Los melanomas con mutaciones de BRAF también muestran a menudo una pérdida del gen supresor de tumores PTEN, lo que lleva a una activación aumentada de la vía PI3K-AKT. Otros melanomas tienen mutaciones con pérdida de función en el gen supresor de tumores que codifica la neurofibromina 1, un inhibidor de RAS que puede ser otro mecanismo para la activación de la vía de señales de RAS. La reactivación de la telomerasa, la actividad enzimática que conserva los telómeros y protege las células de la senescencia, es importante en el cáncer. La secuenciación de melanomas esporádicos ha identificado mutaciones en los promotores de TERT, el gen que codifica la subunidad catalítica de la telomerasa en alrededor del 70% de los tumores, lo que convierte a TERT en el gen mutado más frecuente identificado en este cáncer. Para conocer la progresión del melanoma, es muy importante entender el concepto de las fases del crecimiento radial y vertical. Los pasos en la tumorigénesis parecen depender de la expansión clonal con crecimiento inicialmente radial y luego vertical.
El crecimiento radial describe la propagación horizontal del melanoma dentro de la epidermis y la dermis superficial. Durante esta primera fase, las células tumorales parecen carecer de la capacidad de metastatizar o inducir angiogenia. Y pues aquí tenemos un corte histológico en fase de crecimiento radial que muestra el crecimiento unicelular y anidado irregular de las células del melanoma dentro de la epidermis y una respuesta inflamatoria subyacente dentro de la dermis. El crecimiento vertical pues va después de un periodo variable o impredecible también. El melanoma pasa de la fase de crecimiento radial a la fase de crecimiento vertical, durante la cual las células tumorales invaden la dermis profunda en forma de masa expansiva. La fase de crecimiento vertical viene precedida a menudo por la aparición de un nódulo y se correlaciona con la aparición de un subclon tumoral con potencial metastásico. Y aquí está otro corte que está en fase de crecimiento vertical y demuestra agregados nodulares de células infiltrantes. Y pues aquí está un esquema que pues básicamente son los pasos posibles en el desarrollo de un melanoma. Primero pues la piel normal, solo muestra algunos melanocitos dispersos, después una hiperplasia lentiginosa de melanocitos, después un nevo lentiginoso, ya después sería el estadio de crecimiento precoz o radial de un melanoma. Ya en el E sería un melanoma en estadio de crecimiento vertical con potencial metastásico. Y bueno, cuando se presenta metástasis, afecta a los ganglios linfáticos regionales, al hígado, a los pulmones, al cerebro y prácticamente a cualquier otra localización que sea accesible por diseminación hematógena. Pues por aquí tenemos una imagen macroscópica que sería de un melanoma metastásico que llegó pues hasta el cerebro, y acá otro que sería en una extremidad pues inferior, y pues otros cortes histológicos de biopsias. De morfología, pues primero tenemos que predomina en la espalda, las piernas y las regiones subunguales. En México afecta a las extremidades inferiores, casi 50%, principalmente al pie, la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y el cuello. Y bueno, ya como morfología como tal, estos muestran variaciones llamativas en el color, con la aparición de matices negros, marrones, rojos, azules, oscuro y grises. En ocasiones aparecen también zonas de hipopigmentación blanca o de color carne debido a veces a la regresión focal del tumor. Los bordes de los melanomas son irregulares y a menudo están mellados. Y pues aquí se ve que pues no tienen una forma como tal bien definida y pues muestran variaciones en su color y pues de diferentes tonos. Las células del melanoma son habitualmente mayores que los melanocitos normales o que las células encontradas en los nevos melanocíticos. Tienen núcleos agrandados con contornos irregulares, cromatina que se agrupa de forma característica en la periferia de la membrana nuclear y nucleolos rojos prominentes. Ahora ya entrando a los tipos, primero tenemos el léntigo maligno. Este es un tumor en fase de crecimiento radial. Se inicia como una lesión plana de color café oscuro que crece con lentitud hasta 7 centímetros en promedio y muestra elevaciones oscuras con hiperkeratosis y ulceración. Hay una variedad amelanótica rara, es el menos agresivo, se extiende en 10 a 20 años y se presenta después del sexto decenio de vida. Suele localizarse en zonas expuestas a la luz solar, en piel con fotodaño, principalmente en las mejillas y cuello, aunque puede afectar mucosas. Y histológicamente, los melanocitos intraepidérmicos muestran grandes variaciones morfológicas. Los melanocitos atípicos y multinucleados en la capa basal se distribuyen en unidades solitarias aisladas y en nidos pequeños. Hay extensión alrededor de los anexos en folículos y en conductos écrinos. Se observan atrofia epidérmica y elastosis solar. En esta variedad casi siempre existe hiperplasia melanocítica subclínica de hasta 5 centímetros. Después
en el que es de extensión superficial. Este es un tumor en fase de crecimiento radial. Es el más común, constituye 40 a 50% de los melanomas. Se presenta entre el cuarto y quinto decenio de vida. Es más común en la espalda en varones y en las piernas en mujeres. La lesión tiene un tamaño variable, es plana o un poco infiltrada y a menudo arciforme, de bordes y pigmentación irregulares y de color café rojizo, azul grisáceo o negro. Histológicamente, los melanocitos atípicos de la capa basal ascienden en la epidermis, en lo que se conoce como migración pagetoide. Ahora, el lentiginoso acromucoso se observa más a menudo en afrodescendientes asiáticos y en mestizos, y es la forma más frecuente en México. Afecta las palmas de las manos, plantas de los pies o falanges distales. Puede ser periunguial o subunguial, sobre todo en el dedo gordo y en el pulgar. Suele acompañarse de paroniquia y distrofia unguial. Produce manchas pigmentadas irregulares de crecimiento radial o da lugar a una banda pigmentada ancha con pigmentación del pliegue unguial en etapas avanzadas. Genera formas exofíticas. Y pues aquí están varias fotos de pues cómo se puede presentar. Histológicamente es posible que se observe acantosis, hiperplasia melanocítica en una zona y melanoma maligno en otra, a principios de crecimiento horizontal, y después habrá crecimiento vertical como en el nodular. Ahora, el nodular es la forma más agresiva, con crecimiento vertical rápido y representa del 10 a 20% de los melanomas. Por lo general ocurre entre el quinto y sexto decenio de vida. Predomina en el tronco de los varones y se observa como una placa o tumoración semiesférica de aspecto nodular de más de 6 milímetros, de color café o azul oscuro o negro. Es de superficie lisa, ulcerado o vegetante y de bordes irregulares, que se asienta con frecuencia en la piel normal. Histológicamente es un tumor caracterizado por la ausencia de crecimiento radial, ya que desde la fase inicial presenta crecimiento vertical. En general no se observa ningún componente intraepidérmico o se observa poco. Los melanocitos pueden ser epitelioides, fusiformes, pequeños o una mezcla de estos. Ahora, el amelánico casi siempre es tumoral, de color rosado. En 1 a 5% de los casos el melanoma primario está oculto y solo se observan las metástasis, las cuales por lo general son ganglionares. Desde el punto de vista clínico, se manifiesta como un nódulo con ulceración o no, de rápido crecimiento, o como una mácula o placa eritematosa de bordes definidos, con escaso pigmento o sin él. En la histopatología no hay hallazgos distintivos que permitan diferenciar un hipoamelanótico de cualquier otro melanoma. Y pues suele observarse así, son en diferentes formas. Ahora, el de mucosas presenta aspectos clínicos e histopatológicos semejantes a los del cutáneo. En la boca predomina empaladar y mucosa gingival. Casi siempre aparece como una lesión pigmentada. También puede ser conjuntival, intranasal, genital y anorrectal. Ahora, el desmoplásico o neurotrópico es una variante rara que afecta a ancianos. Predomina en varones y en zonas expuestas a la luz solar. La lesión es una placa esclerótica o amelánica, a veces con un componente superficial del lentigo maligno. Se caracteriza por agresividad local y recurrencias frecuentes. Hay fibrosis con células epitelioides y fusiformes. Puede presentarse con prominente desmoplasia, fibrosis, invasión perineural, diferenciación neural o combinaciones entre estas. Los melanomas neurotípicos presentan infiltración del perineuro y del endoneuro por células tumorales con diferentes grados de atipia. En los melanomas desmoplásicos, las células fusiformes se presentan en fascículos y tienen núcleos con elongaciones serpiginosas, lo cual se evidencia como pleomorfismo acentuado e hipercromasia nuclear. Deben clasificarse como tales solo aquellos melanomas que exhiban un grado apreciable de síntesis de estroma intercelular o fibrosis. Y pues este se puede ver así.
Ya en la clínica, los signos más importantes del melanoma pues son el ABC, que sería la simetría, los bordes irregulares, un color variado, un diámetro aumentado y la evolución. Y pues este esquema me gustó mucho porque podemos ver la simetría, que pues no es plano en todos los lugares, bordes irregulares que no tiene una forma precisa. El color es que pues no es del mismo color, tiene diferentes colores, y pues el diámetro, que suele ser un poquito más grande, y pues la evolución es que se va haciendo pues cada vez más grande, ¿no? Aquí hay otro con diferentes ejemplos, pero pues igual es el mismo ABCDE. Y bueno, los datos histopatológicos a especificar en el melanoma son tipo histológico, presencia de ulceración, atipia celular e índice mitótico, necrosis, invasión vascular o neural o ambas, e índice de Breslow y Clark. Este último determina el pronóstico y tratamiento. En la profundidad de Breslow, esta se refiere a una medida que se utiliza para evaluar la profundidad de invasión de un melanoma cutáneo. Para determinar la profundidad de Breslow se mide el grosor del melanoma con un micrómetro. Los pacientes pueden dividirse en 3 grupos según el riesgo de metástasis. Bajo riesgo es el mejor criterio pronóstico y pues suele ser inferior a 0.76 milímetros. El riesgo moderado va de entre 0.76 milímetros y 1.5. Y ya el alto riesgo sería superior a 1.5 milímetros. Ahora en los niveles de Clark, este es un sistema de estadificación que describe la profundidad del melanoma a medida que crece en la piel. El nivel 1, el melanoma se limita a la epidermis y no invade la dermis. Este nivel se asocia con una excelente tasa de supervivencia. En el nivel 2, la invasión superficial hasta la capa papilar de la dermis. Este nivel también tiene un pronóstico favorable. Nivel 3 sería invasión hasta la capa reticular de la dermis. En este nivel el melanoma es más grave, pero todavía puede ser tratado con éxito si se detecta temprano. El nivel 4 es invasión a través de la dermis hacia la capa subcutánea. Los melanomas en este nivel tienen un riesgo considerable de diseminación. Y ya a nivel 5, el melanoma invade la cápsula subcutánea profunda. Este es el nivel de mayor riesgo, con una tasa de supervivencia significativamente menor y un alto riesgo de metástasis. Y pues histológicamente se vería de esta forma pues cada nivel. Y pues se ve como cada vez se va infiltrando más. Y pues esto sería todo.